Buenas noches, queridos hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el último estudio bíblico de los temperamentos. Pero les había dicho antes de que estuviéramos grabando, Dios mediante la próxima semana vamos a tener, como dicen los músicos, un bonus track. Vamos a tener un estudio cómo encontrar el propósito de Dios para mi vida. Así es que los invitamos para que nos acompañen. Los invito en este momento para orar, que le pidamos al Señor, hermanos, que nos ilumine con la luz de su palabra. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Señor, son tantas las bendiciones que tú nos das, muchas de ellas ni nos damos cuenta, Señor. Y así es que te pedimos perdón porque no somos lo suficientemente agradecidos, porque no siempre estamos conscientes de todas tus bendiciones, Señor. Damos gracias porque tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, aún, Señor, las desagradables. Señor, gracias porque tú estás trabajando en nuestros corazones en todo momento, Señor, y tu propósito más alto, porque esa es tu invitación, ese es tu deseo, es que lleguemos a ser tu esposa, Señor. Y nosotros queremos, Señor Jesús, estar listos para cuando suene la final trompeta. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser cristianos vencedores, Señor. Perfectos no porque perfecto solamente tú, pero sí cristianos vencedores, Señor. Que podamos estar venciendo en medio de las luchas, que podamos prevalecer. Señor, en esta noche te damos gracias por todas tus bendiciones, como lo son tu sangre, tu nombre, el poder de tu Santo Espíritu, tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, porque nos has llamado a un camino mucho más alto, Señor. Gracias, Jesús, te amamos y te bendecimos. Y Señor, en esta noche hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley. Abre, Señor Jesús, nuestra mente, pero también nuestro corazón. Renueva nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias porque cielos y tierra pasarán y tu palabra no pasará. Tu palabra permanece para siempre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorar esa palabra en nuestros corazones, a vivirla, a ponerla por obra, a experimentarla, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, te lo suplicamos. Te damos gracias en esta noche por este estudio. Hoy estamos terminando con esta serie, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos podido aprender a lo largo del camino. Bendícenos, Señor, sé con nosotros, te lo suplicamos, Señor. Danos nuestra porción, aún a las personas que lo van a ver por internet, dale su porción también a ellos, Señor, te lo suplicamos. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén. Una cosa más y una cosita más, hermano. Listos. Pues, queridos hermanos, este es el último capítulo del temperamento que hemos venido estudiando y nos detuvimos por mucho tiempo en el temperamento y los dones del Espíritu Santo. Hicimos una gran pausa, pero me pareció apropiado y creo que valió la pena que estudiáramos a la persona del Espíritu Santo. Así es que nos tomamos bastante tiempo y habiendo concluido con la persona del Espíritu Santo y estudiamos los dones del Espíritu, hubo algo que no concluí porque lo dejé para la última lección, porque esta es la última, la número 6. Este es el código para las personas que no están en mi lista de difusión y que quieren descargar el material. Solo tienen que escanearlo con su celular y ahí lo pueden bajar. Este es un súper repaso, como les anoté aquí, hermanos, y estos son los 6 temas que estudiamos en esta serie de Jesús transforma mi temperamento. En primer lugar, hermanos, estudiamos los 4 temperamentos básicos. En segundo lugar, estudiamos cuál era mi temperamento combinado. Se recuerdan que eran 12 las combinaciones. En tercer lugar, estudiamos el temperamento y las emociones. También en el cuarto lugar, el temperamento y la vocación. Quinto lugar, estudiamos el temperamento del Señor Jesús. Este es solo como un recordatorio breve. Y el número 6, donde nos detuvimos por bastantes semanas, meses, es el temperamento y los dones del Espíritu Santo. Para que podamos recordar, en el pequeño resumen que les puse ahí, hermanos, el primer,
la primera lección de esta serie fue los 4 temperamentos, lo recordarán ustedes. Está el sanguíneo, está el melancólico, el flemático, y el que nos hace falta, hermanos, es el colérico. Y recordarán ustedes que todos los temperamentos tienen fortalezas, pero también todos tienen debilidades. No hay ningún temperamento que no tenga fortaleza y ningún temperamento que no tenga debilidad. Y hermanos, las fortalezas vienen de parte de Dios y las debilidades es cuando el hombre se corrompió. Ahí fue donde aparecieron las debilidades porque hubo una corrupción. Pero también con los temperamentos, si recuerdan ustedes, hermanos, están los temperamentos que son introvertidos, que sería el melancólico y el flemático. Y también están los temperamentos extrovertidos, que es el sanguíneo y el colérico. Esos son los temperamentos, hermanos. Esto es solo un repaso. Si usted no nos acompañó en esa ocasión, esta fue la primera lección. Eso lo puede encontrar en YouTube. La lección número 2, iba a decir capítulo, pero es la lección número 2 fue que vimos las combinaciones, ¿se recuerdan? Y vimos, hermanos, que habían 12 combinaciones. La primera combinación es, por ejemplo, estamos estudiando al sanguíneo, pero el sanguíneo se podía relacionar con el colérico, o el sanguíneo con el melancólico, o el sanguíneo con el flemático, y en cada una hay 3. Luego vimos la combinación, porque no es lo mismo un sanguíneo colérico que un colérico sanguíneo. En el sanguíneo colérico el que predomina es el sanguíneo, y en el colérico sanguíneo el que predomina es el colérico. Así es que, además de los sanguíneos, estudiamos al colérico sanguíneo, al colérico melancólico y al colérico flemático. Y aquí hay otros 3. Luego la combinación fue el melancólico sanguíneo, el melancólico colérico y el melancólico flemático, otros 3. Y por último, que sería el cuarto temperamento, el flemático con sanguíneo, el flemático con colérico y el flemático con el melancólico. Y aquí habían otros 3, y 4 por 3 son 12. Así es que esa era la combinación. Recuerdan que estudiamos personajes bíblicos que tenían estos temperamentos. Eso igual está, obviamente, en la segunda lección. La tercera fue el temperamento y las emociones. ¿Lo recordarán? Ya habíamos estudiado el tema de las emociones en las enseñanzas pasadas, y las principales emociones, hermanos, eran 4: la alegría, la ira, el miedo y la tristeza. Y en esta ocasión relacionamos las emociones con los temperamentos. Dependiendo del temperamento, somos como más dados a este tipo de emociones. Aquí tenemos a los extrovertidos. Este es solo un repasito, hermano. Los extrovertidos, entre ellos está el sanguíneo y el colérico. Para ellos, la emoción que predomina, hermanos, es la ira, es el enojo. La gente colérica, obviamente, tiene problemas con el enojo, pero también el sanguíneo tiene problemas con el enojo, de las emociones. Con los temperamentos introvertidos, que los temperamentos introvertidos está el melancólico y el flemático, y dimos sus definiciones en esas enseñanzas. Ahí la emoción, hermanos, que predomina es el miedo, el temor. Esa es la emoción que predomina. 4, recordarán ustedes, hermanos, que vimos el temperamento con la vocación. Vimos para qué es más dado uno dependiendo del temperamento. Y entonces, déjeme ver si puedo. No, no pude hacerlo. Solo quiero regresar, perdón. Se me fue la manita, que solo quería ver si podía hacerla así. Por ejemplo, con el sanguíneo, ¿se recuerdan? De acuerdo a su vocación, en el sanguíneo estudiamos que son tipos vendedores orientados al trato personal, que se destacan en las relaciones públicas con la ayuda de las personas o en cualquier actividad que demande el carisma. Yo por mucho tiempo, antes de trabajar en la iglesia, yo trabajé en el área secular y trabajé en ventas. Y mis mejores vendedores eran los sanguíneos, hermano. Los sanguíneos son los mejores vendedores. Para vendedor no puede ser una persona introvertida, un melancólico, un flemático. Se muere del miedo, se muere de la vergüenza tener que ofrecer un producto, pero el sanguíneo, como es el alma de la fiesta. Así es que no vamos a estudiar todos los detalles de su vocación, es solamente como un recordatorio. Con el colérico, se recuerdan que ellos son enérgicos, son líderes naturales, ellos son gerentes, son empresarios, son orientados al cumplimiento de una meta o un proyecto, y es a los que les encanta dirigir a otros. Eso es la vocación de un colérico.
Vimos también la vocación del melancólico. Mire, los melancólicos son individuos creativos y analíticos, dice, con intensas tendencias al perfeccionismo y con frecuentes rasgos estéticos. O sea, ellos son introvertidos, pero es la gente analítica, es la gente que le gustan las artes. ¿Recuerdan cuando lo estudiamos? El flemático y su vocación dice que ellos son individuos fríos, dados al detalle, tienden a autolimitarse, pueden llevar a cabo trabajos estadísticos microscópicos que volverán locos a otros. Yo no sé si se recuerdan ustedes el resumen que les habíamos dado de los temperamentos. Este es el resumen en pocas palabras. El sanguíneo dice, hagamos todas las cosas de manera alegre. El sanguíneo es alegre y todo lo quiere hacer alegre, todo lo quiere hacer fiesta. Ese es el sanguíneo. El melancólico dice, hagámoslo de la manera correcta. A él no le gusta quebrantar ninguna regla. Él quiere hacerlo todo de una manera propia. Así es que el sanguíneo es, hagámoslo todo, hagámoslo alegre. El melancólico es, todo, hagámoslo de la manera correcta. El flemático es, todo, hagámoslo en paz. No hay problemas, es la gente que no le gusta meterse en problemas, son excelentes trabajadores, están haciendo siempre lo que les corresponde, pero todo es en paz. Y nos queda el número 4, que es el colérico. Y el resumen del colérico es, el colérico dice, hagámoslo todo. Sanguíneo, alegre. Melancólico, correcto. Flemático, en paz. Pero el colérico dice, hagámoslo todo como yo digo, porque yo mando. Ese es el resumen de los 4 temperamentos. Así es que vimos un poquito su vocación, pero recordarán que también estudiamos el temperamento del Señor Jesús. Como le digo, si usted no nos pudo acompañar, se acaba de añadir, busca la lección número 5, eso está en YouTube, en una cadenita. Y ahí para estudiar el temperamento del Señor Jesús, se recuerdan que estudiamos el tabernáculo de Moisés, pero el campamento, y cómo alrededor del campamento estaban las 12 tribus y en cada lado había una insignia. Se recuerdan que está para el norte está el águila, para el sur está el hombre, para el oriente, lo acaba de mencionar el pastor Carlos en su predica el domingo, en el oriente está el león y en el poniente está el buey. Y cada estandarte está relacionado con un temperamento. Cada estandarte está relacionado con un temperamento. Y aquí tenemos precisamente al colérico, que sería el león. El melancólico se recuerda que era el hombre. El sanguíneo era, el flemático era el buey. Y entonces el sanguíneo nos quedaría que es el águila. Y así fue como lo relacionamos, lo recuerdan ustedes. Y entonces vimos que en el caso del Señor Jesús, hermanos, tenía los 4 temperamentos, obviamente solo las fortalezas, que son las que les anoté aquí. Solo las fortalezas, hermanos, porque en Él no hay ninguna debilidad, en Él no hay pecado, en Él no hay corrupción. Nosotros los seres humanos tenemos fortalezas, pero tenemos debilidades porque tenemos pecado y tenemos corrupción. En el caso de Él, no. Entonces, aquí aparecen todas las fortalezas que tiene como sanguíneo, todas las fortalezas que tiene como colérico, todas las fortalezas que tiene como melancólico, todas las fortalezas como flemático. En Él están los 4 temperamentos que estaban relacionados con el campamento. Y en el número 6 fue en el que nos detuvimos por bastante tiempo, hermanos. Y les dije que el número 6 era el temperamento y los dones del Espíritu Santo. Recuerdan ustedes que habían 3 categorías de dones. Estaban los dones operacionales, que se mencionan en 1 Corintios 12, 8 al 10 y 28. También están los dones motivacionales, que están en Romanos 12 del 3 al 8, y los ministeriales, que están en Efesios 4 del 7 al 13. Hermanos, estos son los dones espirituales, que este es ya el último tema, y hoy tenemos la conclusión precisamente de la lección número 6, que fue larga, y hoy la estamos terminando. Quiero que repasemos un poquito los dones operacionales. ¿Se recuerdan, hermanos, que les dije que los dones operacionales se llaman operacionales porque sirven para una operación determinada? Esos dones pueden venir, uno fluye en esos dones y los dones se pueden ir y nunca más vuelvo a fluir en esos dones. Esos son los dones operacionales, perdón, lo estoy diciendo mal, operacionales, sirven para una operación determinada. El primero es la palabra de sabiduría.
que ya dimos las definiciones, no lo voy a hacer ahora precisamente para no quitar tiempo. El segundo era la palabra de ciencia, la fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. En total, hermanos, son 9 los dones operacionales que están en Primera de Corintios. Esos dones, vimos, hermanos, que los dones vienen, fluyen a través de nosotros y se pueden ir y desaparecen. Por ejemplo, yo en algún momento fluí en palabra de sabiduría o en palabra de ciencia y solo una vez fluí y nunca más volví a fluir. O pude dar una palabra de profecía, que es el don número 6, pero eso no me convirtió en un profeta. Solamente funcionó en un momento determinado, para una acción determinada en alguna persona. Esos son los operacionales. Los dones que se llaman motivacionales, que son el número 2, que están en Romanos, esos son como intrínsecos, como que fueran parte de la personalidad. Esos no son dones que van y vienen, esos son dones que son parte de la persona, hermanos. Y ahí vimos que también existía la profecía y les di la diferencia, ¿verdad? De profecía, les di las definiciones. Servir. Miren, servir, hermanos, es un don también. Por cierto, hermanos, que todos debemos servir, pero hay gente que se sobrepasa, es demasiado atenta, demasiado servicial. En esa persona es un don de parte del Espíritu Santo. Enseñar, recuerda que hablamos, enseñar no tiene que ver con el magisterio, sino con estar ayudando a las personas a encontrar las verdades bíblicas. Exhortar, hermanos, ese también es un don motivacional, es un don del Espíritu, exhortar, estar alentando a las personas, no, sigamos adelante, no se deprima, no desmaye, mire, Dios es bueno, todas las cosas ayudan para bien, Jehová es la fortaleza de mi vida, y siempre están ayudando a las personas para continuar caminando. Ese es un don también. Repartir, por cierto que todos tenemos que dar, ¿verdad, hermanos? Es parte de la bondad, lo estudiamos como un fruto del Espíritu Santo, pero también repartir puede ser un don cuando es una exageración. Hay gente, hermanos, que de verdad todo el tiempo se la pasan repartiendo. Ese es un don. Presidir, ¿verdad? El liderazgo y hacer misericordia. Como le digo, esto está en la lección número 6. Ahí pueden ver ustedes exactamente qué significa cada uno de estos dones. Y por último, estudiamos también los dones ministeriales, de ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hermanos, yo siempre lo menciono porque sé que muchas personas piensan que los dones ministeriales son por el crecimiento espiritual y a mí me gusta aclararlo que no. Los dones ministeriales no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual. La semana pasada hablamos del fruto del Espíritu Santo. Eso sí es por crecimiento espiritual, por tener una relación de amor con el Señor Jesucristo, por tener una vida de oración, por tener una vida del estudio de la palabra y por poner por obra la palabra del Señor. Eso sí nos da crecimiento, pero estos son dones. Sí es cierto, hermanos, que parecen dones especiales. Ser un apóstol tiene que ser como un don especial, pero no deja de ser don, hermanos. Eso no tiene nada que ver con la estatura. Entonces estudiamos estos dones, pero el tema era cómo se relacionan con el temperamento. Y yo les quiero contar. Hay autores, hermanos, que relacionan los dones espirituales con el temperamento. Ellos creen que los dones espirituales que nosotros tenemos vinieron con el temperamento. Pero les quiero contar algo. Desde que yo leí ese material, creo que les conté que yo lo leía cuando yo era soltero, había leído este material de los temperamentos, sobre todo los libros del pastor Tim LaHaye, que son como los más ricos, los más amplios, los más profundos. Yo ya había leído acerca de que relacionan los temperamentos con los dones espirituales, pero déjeme decirle, los autores que se especializaron en los temperamentos, hermanos, eran pastores, pero no eran pastores pentecostales. ¿Eso qué quiere decir? Eran pastores cristianos evangélicos, pero no pentecostales, donde no fluye el mover del Espíritu Santo. Los pastores no pentecostales no tienen el bautismo con el Espíritu Santo, como lo aprendimos en estas enseñanzas. Estos pastores evangélicos tradicionales, lindas personas, grandes estudiosos de la palabra del Señor, pero no pueden hablar en lenguas porque no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Todos estos autores tradicionales
ellos dicen que los temperamentos están relacionados con los dones y que los dones sí vienen relacionados con los temperamentos, que dependiendo del temperamento así son los dones. Pero yo le tengo noticias y esa es la aclaración. Hermanos, los dones del Espíritu Santo no tienen ninguna relación con los temperamentos, no tienen ninguna relación. Por eso cuando les envié la información el día lunes, les puse, vamos a estudiar si los dones del Espíritu Santo están relacionados con los temperamentos o no son los dones, sino que son los talentos. Y eso es otra cosa, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hermanos, los dones del Espíritu Santo, aquí lo pueden ver ustedes en la presentación, dice, no vienen con el temperamento. Y esta es la explicación. Por favor, presten atención. Los dones del Espíritu Santo no vienen con el temperamento, que es lo que les estoy mencionando, y aquí viene la razón. De otra forma, los dones del Espíritu estarían clasificados por temperamento y todas las personas con el mismo temperamento tendrían los mismos dones. Si los dones del Espíritu Santo vinieran con el temperamento, todos los sanguíneos tendríamos los mismos dones, todos los coléricos tendríamos los mismos dones, todos los flemáticos tendríamos los mismos dones y todos los melancólicos tendríamos los mismos dones. Y vamos a ver con las escrituras que eso no es así. Por eso una de las razones por las que les explico yo, y porque como le digo, cuando compren libros, si compran libros van a ver que todos los autores dicen si vienen relacionados con el temperamento, pero es porque ellos no tienen el bautismo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no fluye de una manera con libertad. Por cierto, que todo cristiano tiene el Espíritu Santo adentro, ya se los he explicado. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, uno no solo recibe a Jesús, uno recibe al Padre y uno recibe al Espíritu Santo, porque ellos son tres y uno y no se pueden dividir. Entonces, cuando yo le digo, Jesús, ven a mi corazón, vino Jesús, vino el Padre y vino el Espíritu Santo. Pero una cosa diferente es tener al Espíritu Santo en y otra diferente es tener al Espíritu Santo sobre. ¿Se recuerdan en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí es donde viene la evidencia del bautismo, es hablar en otras lenguas. Entonces, esos son por esa es la diferencia en los autores que piensan que sí, pero yo se lo voy a comprobar con la Biblia. Entonces les anoto en el segundo punto, dice, de otra forma, los dones del Espíritu estarían clasificados por temperamento y todas las personas con el mismo temperamento tendrían los mismos dones. O, esto es importante que lo note, o todas las personas tendrían dones espirituales aunque no sean cristianas. Si el temperamento trae el don espiritual, aunque una persona no fuera cristiana, tendría el don porque vino con el temperamento. No sé si eso es claro y hasta tiene sentido, hermanos. Los dones no pueden venir con los temperamentos, porque todos los que tenemos un mismo temperamento tendríamos los mismos dones. O lo que es más importante, entonces todas las personas, aún las no cristianas, porque todos tenemos temperamento, los temperamentos los tenemos cristianos o no cristianos. Entonces, si el don espiritual viniera con el temperamento, hasta los no cristianos tendrían dones espirituales. Y eso es imposible. Punto 3, el temperamento es hereditario. Eso quiere decir, hermanos, que es genético. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de las combinaciones y no venían de los padres, venían de los abuelos? Y el último punto dice, lo que viene con el temperamento son los talentos. Eso sí viene con los temperamentos. Ahí lo que vienen son los talentos. Por eso tenemos por un lado los dones y por el otro lado tenemos los talentos. Y los talentos sí tienen que ver, hermanos, con los temperamentos. Aquí se los explico. Vamos a ver qué son los talentos. Acompáñenme a leer, por favor, Mateo 25 del 14 al 21. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme, vea, conforme a su capacidad. Los talentos es de acuerdo a la capacidad.
pero los dones espirituales no tienen nada que ver con la capacidad. Yo se los voy a demostrar con ejemplos bíblicos. No tenían la capacidad, pero como el don viene del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que capacita, es el Espíritu Santo el que habilita. Por eso dice de nuevo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder hasta que haya venido, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí no tiene nada que ver el Espíritu Santo, aquí tenía que ver la capacidad. Los talentos es por capacidad. Los dones espirituales no tienen nada que ver con la capacidad. De hecho, se recuerdan que la palabra don significa regalo, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver todo con el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Este es el que le dieron 5, ganó 5, al que le dieron 2, ganó 2, y al que le dieron 1 no ganó absolutamente nada porque lo enterró. Hermanos, estamos hablando de talentos y como les digo, tiene que ver con la capacidad. Le doy la definición de la palabra talento. Como es Nuevo Testamento, es griego. La palabra talento, aquí le anoto, hermano, la referencia a la palabra 5007, y lo que significa es una moneda, pero es simbolismo, ¿verdad, hermanos? Una moneda significa dinero o significa algo de valor. Y hermanos, los talentos son cosas de valor. Le doy la definición del diccionario para que podamos entender qué es un talento. Aquí es la definición de la Biblia y esta es la definición del diccionario. Dice, un talento, usted lo puede verificar, un talento es la capacidad, y nótelo, natural, no es espiritual, dice, es la capacidad natural que tiene una persona que realiza una determinada actividad o tarea. Por ejemplo, cantar. Cantar no es un don espiritual, hermano. Dibujar o tocar piano, esos no son dones espirituales, no están en ninguna de las clasificaciones que vimos. De la definición del diccionario, el punto 2 dice, todas las personas tienen uno o varios talentos, que son habilidades que les permiten destacarse por sobre los demás en una disciplina o actividad. Hermanos, igual que con los dones espirituales, todos tenemos talentos, son capacidades naturales que Dios nos dio, porque Dios nos dio las capacidades naturales. Esas sí las podemos tener cristianos y no cristianos. Algunas veces, y le voy a contar, esto es lo que dicen los autores que no son pentecostales, que hablan de los temperamentos y los dones del Espíritu, dicen, por ejemplo, uno de ellos menciona, mi papá aprendió a cantar en el mundo y cuando se volvió cristiano, en vez de cantar música secular o música mundana, cantaba alabanzas. Entonces dice, por eso ya traía un talento y después se convirtió en un don. Como le digo, para empezar, cantar no es un don espiritual. Pues sí, es una capacidad, es un talento. Y sí, tiene razón, lo desarrolló en el mundo y ahora lo trajo a los pies de Cristo, pero sigue siendo una capacidad natural, sigue siendo un talento, no es un don espiritual. Esa es la diferencia. Ahora déjeme que se lo compruebe. Vamos a ver. Sí es cierto, hermanos, que hay talentos que podrían parecer dones espirituales. Sí hay talentos, hermanos, que parecería que son dones espirituales. Veamos qué talentos podrían parecer. No lo son, pero podría parecer, y tal vez esa es la confusión que le da. No hay ningún de los dones operacionales. Veamos, por favor, no hay ningún talento, hermanos, que podría parecer un don espiritual. Palabra de sabiduría, eso no hay un talento, hermanos. No hay un talento natural para tener sabiduría. No, la sabiduría viene de parte de Dios. Y palabra de sabiduría, este don, esto viene por el Espíritu Santo. Palabra de ciencia, no, tampoco, hermano. No hay ningún talento que se parezca.
Fe no hay. Dones de sanidades, no hay un don, hermano, que la gente tenga no cristiana y que sea un don de sanidad. No, hermano. Hacer milagros, no, hermanos. Profecía, no, hermano. Discernimiento de espíritus, dice espíritus, no, hermanos. Diversos géneros de lenguas, no, eso no puede ser un talento. Interpretación de lenguas, menos. Hermanos, de los dones operacionales no hay ningún don que pudiera parecer talento, no hay ni uno solo. Vayamos ahora a los dones motivacionales. Profecía, ¿podría ser un talento? No, hermanos. Servir, ese sí podría parecer un talento, podría. Aquí podríamos confundir, dice, no, porque hay gente que no es cristiana, no es pentecostal y es servicial. Sí, hermanos, eso podría ser un talento. ¿Enseñar podría ser un talento? Sí, hermanos, enseñar podría ser un talento. Hay maestros excelentes que no son creyentes, no tienen el bautismo con el Espíritu Santo, no tienen a Jesús en su corazón. Sí, hermanos, se puede. ¿Exhortar se podría? Sí, hay gente linda, hermanos, que de todas maneras, aunque no sea creyente, exhorta y anima. No, no, no se dé por vencido, siga adelante. Repartir, sí, hermano. Repartir podría parecer también un talento, sí. Presidir, hermanos. Presidir, sí, podría ser. Hay gente que es líder, nata, hermano, por eso es nato. Eso viene con la personalidad, sí, tiene que ver con el temperamento. Eso es un talento. Hacer misericordia. Sí, hermanos, hay gente que es muy, muy noble, muy dadivosa, hay gente que hace misericordia. De aquí, hermanos, de los 7, solo profecía le diría yo que eso sí no podría ser, no podría parecer un don. Entonces, con los motivacionales es que podríamos confundirnos, hermanos. Con los motivacionales podríamos confundirnos. Veamos los dones ministeriales. Déjenme mover aquí un poquito mi pantallita. Los dones ministeriales. Veamos cuál podría parecer un talento. ¿Ser apóstol podría ser un talento? No, hermanos. Ese no podría ser un talento. ¿Profeta podría ser un talento? No, hermanos, no podría ser un talento. ¿Evangelista podría ser un talento? No, tampoco, hermanos, no podría ser. Pastores. Es que pastor no solamente es el que cuida las ovejas, sino que también le da de comer alimento espiritual. Por eso se llama pastor. La palabra pastor viene de pastos, alimentar, dándole pastos a la gente. ¿Y qué pasto? El pasto de la palabra del Señor. Ese tampoco no podría ser, hermano. El único que podría ser como un talento sería este, hermano, el del maestro. Pero cuando estudiamos los dones ministeriales, el del maestro es el maestro de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ese tampoco no podría ser un talento, porque puede ser un maestro que pueda enseñar cualquier clase secular, pero enseñar la palabra del Señor, esa no la puede enseñar como un maestro como tal, alguien que no tenga a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, aquí tampoco hay ningún don que pudiera parecer talento. Solo en los motivacionales, porque esos vienen intrínsecos en la personalidad. Esos sí podrían parecer, pero siguen siendo dones del Espíritu Santo. Hermanos, eso no son, estos, lo que acabamos de leer, no son talentos, estos son dones. Pueden parecer, pero se los voy a comprobar con la Biblia. Los dones del Espíritu Santo, dice, mire, los dones son del Espíritu Santo y Él los reparte como quiere. Hermanos, los dones son del Espíritu Santo y Él los reparte como quiere. Entonces no puede ser talentos, no pueden venir con los temperamentos, porque si viene con los temperamentos, ya no lo dieron desde nacimiento y no tiene nada que ver el Espíritu Santo. Espero estar siendo claro. Primera de Corintios 12, del 7 al 11, dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, está con mayúscula, es el Espíritu Santo, para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Note lo que dice en el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Así es que no tienen nada que ver con los dones y no tienen nada que ver con los temperamentos, porque es el Espíritu Santo. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Note, repartiendo. ¿Quién lo reparte? El Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, esto no tiene nada que ver con mi genética, esto no tiene nada que ver con que si soy extrovertido o introvertido, esto es como Él lo da, como Él quiere. Por eso son los dones del Espíritu Santo. Y vamos a ver ejemplos bíblicos, hermanos, de gente que no tenía la capacidad, no tenía la habilidad natural y Dios los mandó a hacer algo especial y lo hicieron, porque fue el Espíritu Santo el que lo hizo en las personas. Espero, hermanos, con esto estarles comprobando que los dones espirituales no tienen nada que ver con los temperamentos. Dice, quiero que noten esto, por eso son los dones del Espíritu Santo. Hermanos, Dios escoge lo vil y lo menospreciado. No tiene nada que ver con nuestras capacidades. Por favor, lea conmigo 1 Corintios 1 del 25 al 31. Dice, porque lo insensato de Dios, mire, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Hermanos, perdóname que se lo diga, me voy a incluir, por muy insensatos que seamos los cristianos, dice que somos más sabios que los hombres. Por muy insensatos que seamos. Estoy empezando en los caminos del Señor, hermano, y no tengo mucha sabiduría, pero soy más sabio que la persona que no es creyente. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mírenlo bien, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Mire, dices, no somos según la carne. Y el temperamento es la carne, hermanos, eso es lo que heredamos. Y aquí dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo, eso éramos nosotros, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, ustedes y yo estamos aquí, no estamos aquí por inteligentes, con todo respeto, aunque lo seamos, pero no estamos en estos caminos porque seamos inteligentes, porque eso sería algo natural. No estamos por inteligentes, no estamos por fuertes, no estamos por guapos, estamos por la misericordia del Señor. Dios nos ama, aunque somos inteligentes, aunque podamos ser fuertes y aunque podamos ser guapos, pero no es por eso que estamos aquí. El Señor escogió a lo vil y a lo menospreciado. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Este es el propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si el Señor me diera un don espiritual, por ejemplo, apóstol, porque yo soy colérico, y a todos los coléricos nos da el don de ser apóstol, entonces yo diría, pero soy apóstol porque yo soy colérico. No, hermanos, el Señor puede escoger al que Él quiera, al débil, y lo va a hacer fuerte. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si nos vamos a gloriar en Jesús, en el Espíritu Santo, no en nuestras obras, no en nuestras capacidades humanas, nuestras habilidades, nuestros talentos. No, hermano. Son dones que vienen de parte del Espíritu Santo. Miren, este es el primer ejemplo, hermanos. Ejemplo número 1. El Señor, Dios llama a Moisés. El Señor llamó a Moisés. Mírenlo. Mire si no hizo Moisés algo en contra de su naturaleza y no lo quiso hacer. Éxodo 4 del 10 al 17. Ustedes recordarán que Moisés fue criado en palacio, pero por haber matado a un egipcio y lo descubrieron, salió huyendo y se fue y estuvo pastoreando por 40 años las ovejas de su suegro Jetro en Madián. La vida de Moisés está dividida en 3 períodos. Los primeros 40 años vivió en palacio.
Los segundos 40 años estuvo de pastor, cuidando las ovejas de su suegro, y el tercer grupo de 40 años fue cuando sacó a Israel desde Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Por cierto, él no entró a la tierra prometida. Pero quiero que noten algo. Miren cómo Dios escoge y llama. Versículo 10. Dios habló con Moisés y le dijo: Moisés, ve y regresa a Egipto y yo te voy a usar para liberar a mi pueblo. Esta es la respuesta que le dio Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él tenía problemas para hablar, hermanos, y el Señor lo está llamando para que fuera su profeta. ¿Se imagina como un profeta que no tiene la facilidad de hablar, hermanos? Pero nosotros tenemos que entender algo aquí, hermanos. A lo vil y a lo menospreciado escoge el Señor. Un paréntesis, lo voy a mencionar en público porque el pastor Carlos lo ha mencionado en público y es acerca de él. Hermanos, Dios llama al que no puede, al que no tiene las habilidades. Y hablando del pastor Carlos, él lo contó y lo contó hace poco, y ya lo ha contado varias veces, que cuando él terminó su carrera de diversificado, le hicieron exámenes vocacionales y salió para qué podía estudiar en la universidad. Pero dice que la persona que le hizo el examen vocacional le dijo cuáles eran las actividades a las que él nunca, nunca, nunca debería de participar, porque no tenía las habilidades natas, no tenía esas cualidades. Y una de ellas era ser maestro. ¿Qué les parece? La persona que le hizo el examen vocacional le dijo: ni se le ocurra nunca dar clases, ni se le ocurra nunca ser maestro, porque usted no tiene esas habilidades, usted no tiene esa vocación. Pero hermanos, como el Señor llama lo que no es para que sea, para la gloria y la honra de su nombre, eso es exactamente, hermanos, eso no tiene que ver con nuestros dones. No tiene que ver, perdón, lo dije mal, no tiene que ver con nuestros talentos, nuestras capacidades humanas. Esto tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Y este fue el caso de Moisés. Hermanos, Dios está llamando a Moisés para que sea su profeta y no puede hablar. Ay, ustedes piensan que, ups, se le fue ese detalle al Señor. Ay, Dios no se acordaba que Moisés era torpe para hablar. Ay, escogió mal, como que hubiera sido gerente de recursos humanos y se equivocó en la selección de personal. No, eso no le puede pasar a Dios. Dios sabía, hermanos, que él no podía hablar. No, sí, por eso es que lo está contratando, por eso es que lo está llamando, porque él no puede. Aprovecho para decirle, si alguna vez le piden a usted algo, hacer algo que usted sabe que no puede, pues qué bueno, y hágalo en el nombre de Jesús, porque cuando lo haga le va a traer la gloria al Señor. Usted va a saber que no fue usted va a saber que fue Dios en usted. Dios es el que nos capacita con sus dones espirituales. En el caso de Moisés, desafortunadamente perdió la oportunidad de haber sido el profeta del Señor, aún con esa deficiencia que él tenía. Continuamos leyendo versículo 11. Y Jehová le respondió, hermanos, después de que él le dijo: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua, como que Dios no lo sabía. Versículo 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Mm, Error de Moisés, hermano. Lo está llamando el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, el Shaddai. Y él no cree que pueda hablar. No, puede sacar a Israel de la esclavitud de 400 años. Pero no puede hablar. Y hermanos, algunas veces nos pasa así. Hermanos, el Señor pudo salvarnos de Egipto o de la esclavitud del mundo. Hermanos, el Señor puede hacer eso. ¿Y cómo no puede hacer un milagro? ¿Cómo no nos puede capacitar? ¿Cómo no nos puede habilitar? Así es que Moisés se lo perdió, usted no se lo pierda. Versículo 12. Ahora pues, ve. El Señor le habla de nuevo, le dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, el Señor le está diciendo: yo voy a hacer un milagro con tu boca. Versículo 13, miren la insistencia. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. O sea, otra vez le dijo: no, pues fíjate que no.
yo no puedo hablar. Y está hablando, como le digo, con el creador de los cielos y la tierra. Vean lo que pasó en el versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Hermanos, esto es algo que escuché de la doctora Hicks, lo mencionó en una convención muy especial, y vean qué cosa más linda. Ella explicó, hermanos, que Dios quería usar a Moisés para que cada vez que Moisés hablara de parte de Dios, Moisés hablara de una manera fluida, sin ser tardo para hablar, sin ser torpe para hablar. Él iba a hablar bien. Cada vez que hablara de parte de Dios, él iba a hablar muy bien. Y cuando ya no estuviera hablando de parte de Dios y estuviera teniendo una conversación cotidiana, iba a volver a ser tardo en el habla y torpe de la lengua. Pero mientras él estuviera hablando la palabra de Dios, él iba a hablar de la manera correcta. Esa era la manera como Dios le quería testificar a su pueblo, que era Dios el que hablaba a través de Moisés. Se recuerdan, hermanos, que el sumo sacerdote tenía algo que se llamaba Urim y Tumim, eso está en la Biblia. Y cada vez que el sacerdote entraba y escuchaba la voz de Dios, y él regresaba al pueblo y repetía la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho, si él estaba siendo fiel en repetir la palabra de Dios, el Urim y el Tumim hacían destellos como una confirmación. Eso ya lo estudiamos aquí, hermanos, como una confirmación de que era Dios el que estaba hablando a través de la persona. Eso es el testimonio de la palabra y el espíritu. Urim y Tumim. Urim es luces y Tumim es perfecciones, luces y perfecciones. Luces de la palabra y perfecciones del Espíritu Santo. No, lo dije mal, perdón. Luces del Espíritu Santo, perdón. Luces del Espíritu Santo y perfecciones de la palabra. Cuando la palabra y el Espíritu se unen, hay destellos, hay un testimonio. Dios quería usar la boca de Moisés cada vez que hablara de parte de Dios, iba a hablar de una manera fluida, ese iba a ser la señal de que él estaba repitiendo las palabras del Señor, pero Moisés se lo perdió, hermanos, no quiso hacerlo. Entonces Dios le dio una solución y era que su hermano iba a ser el profeta. Dios le habla a Moisés, Moisés le habla a Aarón y Aarón le habla a todo el pueblo. Miren qué pena, hermanos, lo que se perdió. Por eso de nuevo le repito, cuando Dios le llame a hacer algo, usted no piense si usted tiene la capacidad. Miren qué lindo, hermanos. Dios no llama a gente capacitada. Se lo repito. Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita a los que son llamados. ¿Lo entendió? Dios no llama a gente capacitada, a la gente que puede, no. Dios capacita al que llamó. Primero nos llama y después nos capacita. Ahí es cuando nos capacita, cuando nos da los dones del Espíritu Santo. Este es en el ejemplo de Moisés. Él se lo perdió. Mire a alguien que no se lo perdió, y este fue el profeta Jeremías. Dios escogió a Jeremías, otro que dijo yo no puedo, pero cuando Dios le habló y pudo, hermanos. Jeremías 1 del 4 al 9. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Hermanos, el Señor conoció a Jeremías cuando estaba en el vientre, antes, dice, mire, antes. Ese antes, alguna vez lo hemos mencionado, es en la eternidad pasada, porque nuestros padres solo nos dieron el cuerpo, hermanos, pero nosotros tenemos espíritu y alma y eso vienen de parte de Dios. Ahí es donde Dios nos conoció antes de que nosotros fuéramos engendrados, antes que nosotros vinamos a este mundo. Y hermanos, eso lo lindo es que el Señor Jesús no lo hizo, Dios no lo hizo solo con Jeremías, lo hizo con usted y lo hizo conmigo también. Versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Mire, antes que nacieses, te santifiqué. Antes que te formase en el vientre, dice, te conocí. O sea, no necesitaba tener un cuerpo para que Dios lo conociera.
Versículo 5 completo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hermanos, todos venimos a esta tierra con un plan preestablecido de parte del Señor. El Señor primero escribió en su libro un plan acerca de nuestra vida y después nos creó. Como los planos que hace un arquitecto o un ingeniero antes de hacer una construcción, primero hace un diseño y cuando ya está agradado con el diseño, entonces manos a la obra y viene la construcción. Con el Señor Jesús fue de la misma manera. Hubo un diseño y en base al diseño nos creó. Versículo 6, dice Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Era un niño. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas de delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, esto no tiene nada que ver con la capacidad. Jeremías también, como Moisés, dijo, yo no puedo hablar. Exactamente lo mismo. Claro, él no lo dijo porque te tardo para hablar o porque tuviera un problema del habla. No, es que soy un niño. Le dijo, ¿cómo hablar si soy un niño? Y el Señor le dijo, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así es que, hermanos, en el caso, ven, a Moisés lo escogió por la misma razón que escogió a Jeremías. Jeremías, gracias a Dios, aceptó, es un buen ejemplo para nosotros. Moisés no aceptó, es un mal ejemplo. En eso es un mal ejemplo para nosotros. Pero quiero que mire a alguien más, hermanos. Dios escogió a un Pedro para que pudiera darle gloria a su nombre. Lea conmigo Hechos 4 del 7 al 13. Mire, dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, esto es un alboroto que hubo, pero mire bien, dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, nótelo bien, dice, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esto es un paralítico que sanaron, que el Señor sanó a través de Pedro. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro, la manera de hablar, el denuedo de Pedro y de Juan, vieron la forma fluida de hablar, estructurada, fue una manera de hablar, no una manera tan simple y corriente, no fue una manera especial de hablar, eso es la palabra denuedo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y le subrayé, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Oh, se da cuenta que el Señor llama lo que no es. Pone a un Pedro y a un Juan que eran pescadores, no tenían una educación formal como la que podían tener aquí los fariseos, que se la pasaban estudiando, pero cuando los escucharon hablar, hasta ellos notaron y, aquí hay algo especial. Estos hombres están hablando con una fluidez, con un aplomo, lo que están diciendo. Pero si esta era gente sin letras, era gente sin educación, era gente del vulgo, es corriente. Entonces, de nuevo, en el versículo 13 completo dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ven, hermanos, que a lo vil y a lo menospreciado escoge el Señor para la gloria y la honra de su santo nombre. Y aquí el Señor escogió a Pedro para que le trajera gloria.
Ver, hermanos, que eso no tiene nada que ver con nuestras habilidades, no tiene nada que ver con nuestros talentos naturales, porque entonces nos quedaríamos con la gloria. Esto es algo que le corresponde únicamente al Espíritu Santo. Este es uno de los libros que yo les recomendé, y aquí es donde sí se menciona que los talentos, que los dones del Espíritu Santo están relacionados con los temperamentos. Pero lo que sí les puedo asegurar es lo que dice el título. Los temperamentos sí pueden ser controlados por el Espíritu Santo. Eso sí, los dones, ya le dije y se los comprobé, no tienen nada que ver con los temperamentos, pero el Espíritu Santo sí puede controlar a los temperamentos. Por favor, lean conmigo lo que dice 2 Timoteo 1 del 6 al 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Esto, hermanos, es el bautismo en el Espíritu Santo. De nuevo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando se ora por alguien, el bautismo del Espíritu Santo se le impone manos, es lo que está diciendo aquí Pablo. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, el dominio propio, eso es el Espíritu Santo en mi vida y me da dominio sobre mi temperamento. Eso sí puede controlar el Espíritu Santo, mi temperamento. Mire lo que dice en Gálatas 5, 22, 26. Eso lo estudiamos la semana pasada. Más el fruto del Espíritu, aquí está el Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. ¿Qué es eso? Eso, hermanos, es dominio propio. De nuevo, 24. Pero los que son de Cristo tienen al Espíritu Santo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es dominio propio. La han crucificado, es que ya no ceden, ya no se dejan influenciar por su tendencia al pecado. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es dominio propio. Andar por el Espíritu, ese es el dominio propio. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, el Espíritu Santo sí puede controlar los temperamentos. El Espíritu Santo sí puede controlar los temperamentos. Algo más con relación al dominio propio. Déjenme mover mi pantallita. Segunda de Pedro 1 del 5 al 11 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Aquí está el dominio propio, miren, hay que añadirle. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia tenemos que añadir piedad. A la piedad, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Porque si estas cosas, note bien, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Aquí está de nuevo el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos el dominio propio, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a controlar el temperamento, nuestro temperamento, eso nos va a dar fruto. De nuevo, versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, dice que primero debemos tener fe. A la fe le tenemos que añadir virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, que es lo que nos da el Espíritu Santo. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la piedad. A la piedad, el amor fraternal, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. El amor es la cúspide, la meta. Entonces volvamos al 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Estas cosas. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas
no caeréis jamás. Hermanos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y nos dé ese dominio propio, el dominio del temperamento, porque dice que si hacemos eso no vamos a caer jamás. Y último versículo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, necesitamos dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, que nos dé ese dominio propio, que le añada paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Entonces nosotros vamos a tener una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que, hermanos, el Espíritu Santo lo que hace con el temperamento, sí es controlarlo. Eso sí lo puede hacer a través del dominio propio. Hermanos, estas son las personas que llegaron a la meta espiritual. Estas son las personas que llegaron a la meta espiritual con su temperamento. Así es que, hermano, usted no se preocupe por qué temperamento tiene, si su temperamento es introvertido o es extrovertido. Hermano, preocúpese por dejar que el Espíritu Santo controle su temperamento. Preocúpese por eso. Esa debe ser su preocupación, que lo controle, que le dé dominio propio. Y entonces, no importa el temperamento que usted y yo tengamos, podemos llegar a ser la esposa del Cordero. El primer personaje, y que lo estudiamos, esto solo es un repasito, se recuerda de Abraham. Abraham era flemático y llegó a la meta. Moisés, después de todo, hermanos, se recuerdan que apareció en la transfiguración, está Jesús, Elías por un lado y Moisés por el otro. Moisés era melancólico y como melancólico, hermanos, también alcanzó su meta. Pedro, hermanos, Pedro era un sanguíneo. Sí, hermanos, Pedro era ese sanguíneo que se metía en problemas, abría la boca rapidito. Era el primero que decía, yo. Va en la barca y si eres tú, manda que yo camine. Y de una vez se bajó a caminar y se estaba hundiendo. Él estaba en la Santa Cena y le estaba diciendo, Señor, yo no te voy a negar, no te voy a negar. Y al ratito lo estaba negando. Sí, hermanos, eso era Pedro, un sanguíneo, ajá, un voluble. Hacía decisiones no firmes, no importa. Una vez que el Espíritu Santo vino sobre él, hermanos, ya no tuvo vergüenza, no tuvo miedo de negar al Señor Jesús. Esta vez habló a favor del Señor Jesucristo. En su primera prédica se convirtieron 3,000. ¿Se dan cuenta? Y con ese temperamento. ¿Por qué? Porque primero vino el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto, vino sobre Pedro. Olvídese de su temperamento. A partir de ahí fue el Espíritu Santo el que le dio el dominio propio. Y el último, hermanos, Pablo. Pablo era colérico. Si alguien se asusta porque es colérico, hermanos, Pablo era colérico y como colérico, mire todo lo que el Señor hizo a través de él. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo y Pablo llegó a su meta espiritual. Así es que, queridos hermanos, con esto hemos terminado. Su temperamento no tiene nada que ver con los dones espirituales, o se lo voy a decir mejor. Sus dones espirituales no tienen nada que ver con su temperamento. Los talentos sí tienen que ver con su temperamento y traiga sus talentos a los pies de Cristo. Pero lo importante, hermanos, es que no importa su temperamento, no importa. Lo que importa es la relación que usted tenga con el Señor Jesucristo y que deje que el Espíritu Santo fluya a través de su vida. Eso es todo lo que debemos hacer, hermanos, mantener una relación de amor con el Señor. Así es que usted no piense que yo hubiera querido tener tal temperamento. No, hermano, usted tiene el temperamento de acuerdo al diseño que Dios hizo suyo, el diseño que Dios hizo como el de Jeremías hizo de usted. Y así con esas sus debilidades, pero el Señor lo que quiere es que usted esté luchando y que pueda alcanzar la meta espiritual. Así es que, queridísimos hermanos, hemos terminado la noche de hoy con este tema. Les dije al principio que la próxima semana vamos a tener una enseñanza especial, cómo encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Así es que yo los voy a invitar para orar y para darle gracias al Señor, hermanos, por el tiempo que hemos podido estudiar. El Señor ha sido bueno y ha sido bueno en gran manera. Señor Jesús, una vez más venimos ante tu presencia a darte gracias. Y Señor, en primer lugar te damos gracias porque tú nos conoces, Señor, antes de habernos formado en el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, porque tú nos conoces desde la eternidad pasada. Y desde la eternidad pasada escribiste un libro acerca de nuestra vida, Señor. Gracias porque hay un plan para nosotros, hay un propósito, Señor. Tú nos creaste y nos formaste con un buen propósito, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Así es que por eso te damos gracias. Y Señor, te damos gracias por el temperamento que tenemos o la combinación que tengamos, Señor. Gracias. Señor, gracias, aunque eso lo heredamos de nuestros ancestros, Señor, pero así lo tenías dispuesto tú.
Tú dispusiste en dónde íbamos a nacer, en qué país, en qué familia, Señor, en qué tiempo. Y te damos gracias porque hemos nacido en el último tiempo y vamos a ver tu gloriosa venida en las nubes por nosotros, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes a estar listos, a estar preparados para cuando suene esa final trompeta. Te damos gracias por el diseño que has hecho en nuestra vida. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir, aún en nuestra niñez, Señor. Algunos tal vez tuvimos una niñez difícil, Padre, pero eso también era parte de tu plan maestro, Señor. Y tenía un buen propósito y tiene un buen propósito para nosotros, porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien. Así es que por eso te damos gracias, Señor, si nacimos en un hogar integrado o en un hogar desintegrado. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Lo importante es que hoy estamos aquí a tus pies. Hoy estamos aquí en este camino, Señor. Santificado sea tu nombre. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por el temperamento que nos diste, Señor. Gracias por ese diseño. Gracias, Jesús. Pero lo más importante es que a pesar de lo que somos, Señor, podemos crecer espiritualmente porque no es por nosotros. Tu palabra dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de quien tú tienes misericordia. Pues hoy te pedimos misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Jesús. Ten misericordia, Señor. Acuérdate que somos polvo de la tierra, Señor. Somos débiles, Señor. Somos insignificantes. Y por eso nos escogiste, Señor. Por ser débiles, por ser menospreciados. Gracias por el menosprecio que hemos recibido, Señor. Por eso estamos aquí el día de hoy. Bendito sea tu santo nombre. Así es que, Señor, te damos gracias y en nada te atribuimos despropósito alguno. Al contrario, Señor, todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Y seguramente no te amamos como tú te lo mereces, pero algo te amamos, Señor, y sabemos que por causa de ese amor, todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito seas por siempre, Jesús. Santificado sea tu nombre. Sé con nosotros, Señor, en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén.